Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Me complace acompañarlos en esta web. Eh, Voy a tratar de ser muy juiciosa en el tiempo, porque el tiempo definitivamente vale oro. Darles un saludo de bienvenida en nombre de la doctora Geraldine Moncaleano, la doctora Sandra Rocío Mondragón Arévalo, nuestra decana, y la doctora Geraldine, la líder del programa de la especialización en gerencia estratégica de mercadeo. Agradecerles por su asistencia, decirles que bienvenidos, que trataré de que esta experiencia sea una experiencia bonita de aprendizaje, de realimentación y de construcción entre ustedes y yo. Acabo de salir de una web, entonces estoy un poquitico afectada de la voz, pero no pasa nada. Deme un segundo, conecto mi equipo, pues, si de pronto se intenta descargar o algo, entonces para no tener vicisitudes. Y damos inicio posteriormente. Olvidé preguntarles, ¿me observan bien? Sí, señora. Sí, señora. Buenas noches, sí, señora. Noto que se está como deteniendo un poco la cámara, pero bueno, no pasa nada. Como no puedo estar atenta al chat, pues, digamos que cualquier situación yo dejo un espacio al final para dudas, preguntas, pero sí veo que la cámara está avanzando muy lentamente, entonces es posible que la suspenda mientras hago la presentación. ¿Sí? Vamos entonces a abrir. ¿Sí? Para compartirles pantalla. Sí. Sí. Vamos a cerrar internet que se puso lento. Están observando mi pantalla, ¿verdad? Aquí yo veo que ya se está compartiendo. ¿Se observan mi pantalla?
Hola, ¿observan mi pantalla? Sí, señora. Gracias, muy amable. Bueno, iniciamos entonces. Es nuestra primera web del curso Finanzas para el Mercadeo. El curso tiene por código 1027-174-68. Estamos en el periodo 1601 del 2025. Y vamos a hablar de la agenda que está planeada para esta noche. Realmente hago mis reuniones de forma muy ejecutiva. Me gusta hacer las cosas, digamos, como midiendo el tiempo, porque a veces se le da uno el tiempo conversando y finalmente no logra explicar todo a lo que se quiere llegar. Bueno, como primera medida está el saludo de bienvenida, que ya lo hicimos, aspectos del curso, presentación pues, de este curso como tal. Hablamos un poco de la unidad que se llama Generalidades de la Finanza y un espacio para dudas y preguntas, para construcción, para apropiación, si usted lo quiere llamar, para evaluar mis presaberes y demás. Bien, entonces, vamos hablando un poquito. Ya. Bueno, este curso está conformado por las inscritas. Mi nombre es Gloria Liliana González, soy contadora pública de base, soy especialista en gerencia estratégica de mercadeo, magíster en finanzas y mercado financiero, magíster en administración de empresas. Estoy haciendo un doctorado en contabilidad y finanzas, pero pues hasta que no termine, pues no lo puedo colocar acá. Pero quiero decirles que yo soy egresada de esta especialización. Como trayectoria laboral, pues tengo 18 años de experiencia docente e incluso de instructora SENA. He estado vinculada a la UNAD hace varios años, primero estuve en la parte administrativa y luego trabajaba en la parte administrativa, en la parte docente, a honoris causa, haciendo mis primeros pinitos. Y ahora pues me dediqué lleno a la docencia. Bueno, ahí están mis datos de contacto. El usuario de PIN, así me pueden ubicar, Glorial con L al final, González. Y ahí está el enlace para ubicarse dentro del grupo y el correo institucional. Esta pues es mi casa, llevo muchos años acá en la UNAD, de la cual me siento orgullosa. Esta siempre ha sido mi casa. Bendecida por estar acá acompañándolos para este periodo, pues se me ha encomendado la labor de ser la directora de este curso. Tenemos digamos, la dicha y el privilegio, tengo otro curso también del cual soy directora, y me he desempeñado mucho en la parte financiera, tanto en la docencia como en la parte administrativa. De ahí seguramente que no solo por ser egresada, sino que por eso seguramente me han llamado a trabajar en este curso. Pero nada, bienvenidos. Estoy dispuesta a atenderles con calidez y calidez humana que tanto la requiere en este momento el mundo y por supuesto la UNAD. He notado que no se han unido al enlace del grupo del curso y ahora pues les voy a mostrar para que tengan en cuenta también los horarios. Bien, vamos a hablar de la agenda del curso. Este es un curso metodológico obligatorio, tiene 3 créditos. Esos 3 créditos hacen que se dé o se oriente bajo 5 fases. La primera fase se llama Generalidades de las Finanzas. En este momento, pues estamos, ya esa fase se cerró.
cerró el 16 de febrero y estamos en realimentación. Estoy en este momento calificando. Debo decirles que inició pues la segunda fase. Esa primera fase tenía un puntaje de 25 puntos, valga la redundancia. La fase que iniciamos el 17 de febrero y va hasta el 14 de marzo, es decir, de 23 días. Está más o menos 23, no, un poco más, 28 días. Esta fase solo lleva 3 de iniciada. Esta fase se denomina estados financieros básicos. Y por supuesto esta fase se trata sobre la unidad 1 que se llama Generalidades de las Finanzas. A partir de esta fase entramos en el momento intermedio y ese momento intermedio está, o sea, en esta parte. Ese momento intermedio está constituido por la unidad 1, 2 y 3. Para la unidad 1, pues tenemos la fase 1, que ya la vimos, que son generalidades de las finanzas, y para la fase 2, estados financieros básicos. Bien, en cuanto a esa unidad, pues ya vamos a hacer claridad. Vamos a desarrollar un poco y hablar del fundamento de lo que atañe al fin. Y tenemos la unidad 2 que se llama estructura de costos y fijación de precios, que corresponde a la fase, regálame un segundo que es que no veo acá, denme un segundo. Disculpen. Entonces tenemos la fase 3 que se llama planeación estratégica, mentira, se llama planeación estratégica del marketing, que en la denominación de la unidad es planeación estratégica del marketing igual se llama. Dentro y tenemos una fase 5 que se llama análisis de los resultados financieros, que esta fase tiene un valor de 125 puntos, la fase 4 tiene vale 120 puntos, está la fase 3 que vale 115 puntos, la fase 2 y 3 tienen el mismo valor, 115 puntos. Para un total de 500 puntos, si usted revisa el cronograma, digamos aquí porque están puestas las fechas, pues son periodos amplios de tiempo para desarrollar su actividad. Sin embargo, nosotros los docentes enviamos mensajitos de alerta, a mí casi siempre me gusta enviarlo de forma masiva. Estamos a punto de terminar la actividad, le quedan tantos días, hago un solo envío para que la gente se ponga al día, porque pues yo también sé que ustedes tienen muchas funciones y muchas labores que cumplir y a veces se le pasan en ese ir y venir de la vida, en todas las actividades que tenemos laborales, del hogar y demás, pues se le escapan las fechas. Bien, y la recomendación es estar muy atentos a estas fechas para que no enviemos las actividades de forma extemporánea, porque para que podamos dar cumplimiento, pues, a esta nuestra especialización. Bien. Este curso, pues, está comprendido por los 3 entornos de aprendizaje, entorno inicial, entorno de aprendizaje y entorno de evaluación. Les quise colocar el icono allí para que lo identificaran muy rápido cuando yo estoy hablando de entornos, pues a qué estoy haciendo referencia. Y ubico ahí también las fases, ¿verdad? Y entonces, esas fases están dadas en 5 escenarios y tienen su valor allí puesto, pero además esas fases están dispuestas de cómo se van a trabajar. La primera era individual,
la segunda colaborativa, la tercera colaborativa, la cuarta colaborativa y la quinta colaborativa. Es decir, solo teníamos esta fase. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué todas colaborativas? Yo no tengo tiempo. Pero es para que usted pueda construir en el foro dispuesto para esta fase con sus compañeros. El aprendizaje virtual es un aprendizaje autónomo de mucha colaboración, entonces no esperaría menos de parte de usted. Debo recordarles también que nosotros estamos representando la institución, al ser los directores o los tutores de instituto, estamos representando la institución, y dentro de esa representación pues tenemos que atender a el conducto regular. Ustedes pues digamos no tienen tutor, yo soy su tutora y su directora, entonces ante cualquier situación pues ustedes me la pueden manifestar, por eso les dejé mis datos de contacto y los invito nuevamente de forma pues motivante a que se unan al curso, al grupo del curso en Teams para que puedan consultar. Si no les contesto enseguida, pues créanme que es que nosotros tenemos muchas actividades académicas, administrativas, fuera de eso están las actividades del centro, las actividades de la zona, pero nosotros estamos dispuestos, usted me deja el mensajito y yo después le contesto, pueda que no le conteste enseguida, pero posteriormente le. Y por supuesto queremos mantener no solo la calidez del servicio, sino la calidez humana que debe primar en todos los escenarios hoy que están ávidos de calidez humana y de entendimiento de comunicación entre los seres humanos que son. Bien. Tenemos la agenda de acompañamiento. Si ustedes van al entorno inicial, en el foro de noticias, ustedes van a encontrar esa agenda de acompañamiento. Y pues por supuesto ustedes se encuentran de color rosado las horas en que yo estoy conectada en Teams. Entonces usted dice, profe, o sea que el viernes usted no se comunica, no se conecta al Teams. Sí, yo me comunico realmente todos los días, pero la agenda de acompañamiento también le pide que reporte los FAQ, o sea, las franjas de atención en centro. Entonces, pues ahí las coloqué, pero no quiere decir que el día viernes yo no vaya a entrar a atender el Teams. Bien. Ahí está también mi correo institucional, pero quiero pedirles encarecidamente, por favor, que utilicemos la mensajería interna del curso, porque es allí donde queda la trazabilidad, la evidencia de lo que hacemos, de cómo nos movemos. Digamos que ahí está toda la orientación de cómo nos podemos, cómo interactuamos. Bien, también tenemos la guía que es, pues, por supuesto, nuestra carta de navegación en el curso. Ella es la que nos establece y allí es donde encontramos cómo desarrollar las actividades. Entiendo que ustedes no han tenido ningún inconveniente, no han recibido de ninguno de los estudiantes inconvenientes para consultar. También debo decirles, yo no soy la diseñadora de este curso, me nombraron a mí como directora y pues estoy asumiéndolo de la mejor forma. Ahí les dejo el enlace para que ustedes se puedan conectar al curso de Teams y podamos interactuar, que es el único medio autorizado por la universidad para interactuar de forma externa al aula del curso. Por eso no hemos conformado WhatsApp ni nada por el estilo. Bien. Vamos a hablar un poco de cómo está estructurado, cómo se estructuró este curso. Este curso se estructuró con 3 unidades temáticas. La primera habla sobre las generalidades de las finanzas, y allí pues vamos a encontrar, vamos a tener que apropiar, pero además definir conceptos que están asociados a la área financiera. Encontraremos entonces el objetivo financiero, la función financiera, los estados financieros a la luz de la norma internacional financiera
y la misma estructura de financiación de la empresa, que ya tendremos oportunidad. Tenemos la unidad 2, que la unidad 2 habla de la estructura de los costos y fijación de precios. El propósito es brindar las herramientas para que se hagan los costeos directos de un producto o un servicio teniendo en cuenta costo fijo, costo variable para cada producto y así poder establecer los precios. Recordar que el precio está conformado por el valor de compra o adquisición más la ganancia o el margen de utilidad que se espera obtener al vender ese producto. Teniendo en cuenta, aquí es importante que cuando reconocer o tener en cuenta que cuando se establece el costeo en una empresa, también se pretende hacer el reconocimiento de la rentabilidad operacional. ¿Qué es la rentabilidad? Son los rendimientos de la operación, es decir, hacemos un contraste entre ingreso, costo y gasto para poder establecer el margen o el beneficio positivo o beneficio negativo, es decir, ganancia o pérdida. Y tenemos la tercera unidad que se llama planeación estratégica del marketing, que está orientado a hacer un diagnóstico financiero que nos permita hacer un reconocimiento del aspecto cualitativo y cuantitativo de la organización, de los factores externos como indicadores macroeconómicos y tendencias del sector económico, y poder, digamos, ubicar el punto de partida para realizar el presupuesto de ventas y los presupuestos que corresponden al área de mercado, tales como gastos de ventas, de distribución, estrategia de mercadeo y salarios asociados con el área de mercado, o sea, la fuerza de venta, por ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta o si avanzamos, si voy muy rápido, usted también me cuenta. Oh, muy bien. Discúlpeme. Bueno, entonces ahora pues quiero trabajar un poco la fundamentación financiera. Recordarles que las finanzas no es una ciencia. La ciencia de la que depende las finanzas es economía. Por eso las finanzas son una disciplina que trabaja no solo en la administración del dinero, sino en los recursos como tal que se tienen para funcionar en una empresa, como por ejemplo los vehículos, las bodegas y las famosas inversiones. ¿Cuál es la función principal? Es la gestión del capital y siempre apunta a maximizar el valor de empresa. Maximizar el valor de empresa, hemos pensado erróneamente que son solo utilidades, ¿cierto? Ya ese término tampoco se utiliza, se habla de margen positivo o margen negativo, o resultado positivo o resultado negativo. Digamos que ganancia se utiliza más la ganancia para cuando tenemos una inversión. Vea lo que le gané de haber hecho esa inversión. Entonces dice, por ejemplo, compré una casa y yo vendí esa casa, revendí esa casa. La compré en 300 millones y a los 20 días un mes la vendí en 310, digamos, y 10 millones. Ahí se habla de ganancia, de lo que aumentó, lo que pudo ganar. Pero cuando, valga la redundancia, pero cuando hablamos de utilidad, entonces esa utilidad es la que ahora estamos por la adopción de la norma internacional financiera, mejor hablamos de beneficio positivo o beneficio negativo. Beneficio negativo cuando me quedan producto de toda la operación de la empresa, obtengo un dinero.
que se llama utilidad del ejercicio. Y beneficio negativo es lo que a veces no me alcanza, no cubro, con mis ingresos no cubro mis costos y mis gastos empresariales y obtengo un beneficio negativo, que es el que hemos acostumbrado a decir pérdida. Entonces esas finanzas lo que tratan es de maximizar el valor de empresa, pero no solo asociado a dinero. Volvemos acá, no solo asociado a dinero, sino también a las potencialidades de la empresa para competir, para mejorar su producto, para crear valor agregado. Recordar que el valor agregado y en mercados es específico, ¿no? Cuando yo estoy hablando de mercados, el valor agregado es algo que no se cobra. No debe cobrarse, porque entonces no se llamará. Entonces se llamará o costo, o gasto, o cómo es. Se llamará costo, ¿no? Ahora hablamos un poco de la definición de costo y gasto, que pues, digamos la tenemos que trabajar. Bien. Y entonces esas finanzas lo que tratan es de reducir un poco el riesgo para convertirse en un garante de la estabilidad económica de las personas, de las empresas y por supuesto del gobierno. ¿Qué pasa con el objetivo financiero que es del que hablamos en esta etapa que finalizó? Ese objetivo financiero es una meta que se cuantifica, es decir, que admite que se le haga medición y que optimiza la gestión del recurso. ¿De qué recurso hablamos? Del económico y todo aquel que esté alineado a la estrategia financiera. Cuando hablamos de la estrategia financiera, entonces estamos diciendo, bueno, necesitamos para funcionar esta maquinaria, los recursos tecnológicos, los recursos, el dinero, los recursos financieros, digámoslo así, los recursos humanos, ¿cierto? La maquinaria, los vehículos, los terrenos, las bodegas y demás. Y cuando hablamos de la estrategia financiera, decimos, bueno, vamos a mirar cómo vamos a financiar, cómo vamos a obtener esos recursos, ¿cierto? ¿Cómo los vamos a costear? La gente dice costear y está bien. ¿Cómo los vamos a sufragar? También válido. Pero además las finanzas dice, o la administración financiera o la gestión financiera dice, no se trata solo de comprarlos, sino de mantenerlos. ¿Y cómo los mantengo? ¿Cómo los financio y los mantengo? Es decir, cómo le doy la buena financiación y cómo hago para mantenerlos en la empresa vigente. Entonces, si yo compré una maquinaria que no correspondía a comprar, pues indudablemente se ve involucrado el ingeniero de planta, ¿cierto? O la persona que está, que es una empresa pequeña, la persona que está a cargo de la producción, pero además también tiene que ver la parte financiera, el área financiera, porque el área financiera debió advertir que esa maquinaria se iba a subutilizar, cuál era su capacidad instalada, cuál es la capacidad instalada de la empresa y demás. Y entonces tenemos la gerencia financiera, que hemos ya hablado un poco, y es la encargada no solo de la planificación, sino la organización, la dirección y el control de esos recursos financieros. ¿Para qué? Para que se optimice, se maximice o crezca la rentabilidad de la empresa. Recordar que la rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa para generar dinero. Generar a partir de su proceso productivo dinero y garantizar la estabilidad económica de la empresa. No sé si voy muy rápido, porque pues he explicado varios términos, pero discúlpenme, a veces como que uno se apasiona hablando del tema y entonces suele ir muy rápido. Bien, como veo que no hay ninguna pregunta ni nada por el estilo, pues yo considero que debemos avanzar. Entonces, he fijado aquí y he traído que no es de mi autoría el diamante de la finanza. ¿Esto para qué lo traje? Para involucrar y hablar del hecho de que las finanzas parten de una o involucran, primero que todo, un diagnóstico y una operación.
¿cierto? Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Es el reconocimiento que hacemos de la empresa para luego entrar a hacer un análisis financiero, es decir, reconocer cómo está la empresa en sus activos, en sus pasivos, en su patrimonio, en sus ingresos, en sus costos y en sus gastos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de esos ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y patrimonio, pues automáticamente estamos categorizando. ¿Para qué hacemos un análisis o una interpretación de esos indicadores de la empresa que van asociados, que los estados financieros van asociados a unos indicadores de la empresa? Entonces, por allá, cuando estudian estudiantes sus profesores, pues vieron unos indicadores financieros, entonces vieron qué razón corriente, qué razón de liquidez y demás. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen todas esas técnicas financieras? Para mejorar la toma de decisiones y trabajar toma de decisiones un poco más enlazadas, hiladas con la verdadera situación de la empresa. Y también, entonces, posteriormente a hacer el análisis, se procede a hacer toda la planeación, porque hemos podido establecer cómo está nuestra estructura financiera y cómo podemos proyectar a través del presupuesto, pero hay unas partes de presupuesto que debemos ver, un presupuesto que debemos ver, con un control financiero, es decir, cómo le ejercemos la revisión, la supervisión a esos presupuestos. Bien. También este diamante de las finanzas, o cuando hablamos en el marco de las finanzas, hablamos de la administración del capital del trabajo. ¿Qué es el capital del trabajo? Bien, el capital que requiere una empresa para operar. Y me gusta colocarlos en términos muy sencillos y muy ajustados a la realidad de la vida, a la cotidianidad. Entonces, si tenemos un restaurante y ese restaurante hace, por decir algo, 500 almuerzos. Entonces, ¿qué requiere? ¿Qué hace 500 almuerzos de forma diaria? ¿Qué requiere ese restaurante para hacer los 500 almuerzos? Los escucho y con eso alcanzo un poquito mi voz. ¿Qué proyecta o supone usted que requiere un restaurante para hacer 500 almuerzos diarios? 500 o 50 o 30 o 100, bueno. ¿Qué requiere un restaurante? Nada, no requiere nada. Están tan callados. Pero ya se me desconecta. No, ahí los veo conectaditos. Entonces, en vista de que están algo tímidos, pues es todo lo que, cuando hablamos del capital de trabajo, estamos hablando de lo que requiere el restaurante para vender esos almuerzos. Entonces, ¿qué requiere? Materia prima, ¿cierto? Porque es todo lo que son los alimentos, los insumos para hacer los almuerzos. Pero además también está, discúlpeme, también está entonces eh, la mano de obra, entonces la señora de la cocina, los meseros, la auxiliar de cocina y demás, pero también está entonces los servicios públicos que requiere, que en este caso pues no se considera un gasto, sino un costo porque requiere el agua para hacerlo, que requiere la energía, que requiere el gas y demás. Los mismos arrendamientos que paga por el local donde funciona y por las instalaciones. Entonces, eso se llama capital de trabajo, lo que requiere una empresa para operar. Y pues, para hacer la operación se requiere dinero, ¿cierto? Para costear los costos, y cuando hablamos de costos, pues esos costos
son los que aportan directamente en la construcción del producto o del servicio que presta la empresa, que vende la empresa. En este caso, pues son comidas, almuerzos, ¿sí? Esos son los costos. Y los gastos son aquellos que no hacen parte del producto, pero que se requieren y no se recuperan tanto como el costo. Y entonces está el gasto de arrendamiento. Pues el gasto de arrendamiento no hace parte de los costos porque no está inmerso en el producto, pero sí se requiere para cumplir. Y pues acá se hace referencia al efectivo, a las cuentas por cobrar, a los inventarios, a las cuentas por pagar. ¿Inventario de qué podemos tener? Bueno, podemos tener inventario de maquinaria, podemos tener inventario de insumos, podemos tener, o de materia prima, y si es una empresa productora, podemos tener de materia prima inicial sin haberla alterado, transformado, y pues podemos tener inventario de productos en proceso y inventario de productos terminados. Y hablamos de las cuentas por pagar, que esas cuentas por pagar no solo incluyen los proveedores, que son aquellos que me proporcionan la mercancía a crédito, sino también incluye a aquellos que no necesariamente les vivo comprando, pero que en algún momento me prestan un servicio o me venden un producto. Y están las cuentas por pagar, que justamente casi siempre se dice que se llaman los mismos clientes. No, las cuentas por cobrar y los clientes son cuentas diferentes. ¿Por qué? Porque la cuenta cliente se creó única y exclusivamente para aquel que demanda mi producto a crédito. Y esa cuenta usted la encuentra referenciada en los posts y es así. Mientras que las cuentas por cobrar, no necesariamente tiene que ser cliente. Puede ser un trabajador al que yo le presté, le hice un avance del salario, por ejemplo, ¿cierto? Y está la otra arista del diamante de finanzas, que son aquellos que de alguna manera confluyen o tienen que ver con las finanzas, se relacionan con las finanzas, como los mercados, el dinero, los capitales, las divisas, los derivados y los futuros. Es decir, eh, las finanzas como tal tienen un mercado que se llama el mercado de capitales, tienen un mercado que se llama el mercado de las finanzas personales, tienen un mercado que se llama el mercado de las empresas y se requiere dinero para que concluya. Y hay capitales tanto para las empresas como para comprar, intercambiar, por ejemplo, instrumentos financieros, derivados financieros, que pueden ser proyectados a futuro o pueden ser propios del devenir de la empresa. En ese diamante confluyen varias cosas, o está relacionado de forma directa con las inversiones, las decisiones de inversión, el presupuesto de capital, y que ese presupuesto de capital incluye el presupuesto que se tiene para trabajar, ¿cierto? El dinero que requerimos para trabajar, pero también incluye los presupuestos de inventarios, los presupuestos que se generan y se construyen a partir de lo que la empresa. Y también nos permite hacer formulación y evaluación de proyectos que por supuesto lo que hacen es aportar al crecimiento de la empresa. Y entonces hablamos de proyectos de expansión, de innovación y desarrollo, del lanzamiento de una nueva línea, entre otros. Está la política corporativa, y entonces esa política corporativa dice cómo vamos a manejar las finanzas, toda la terminología, la regulación y todas las políticas y directrices que además la empresa concibió de alguna manera dentro de sus estatutos o con la comunidad interna o los usuarios internos. Está también la estructura financiera,
que esa es de la que vamos a hablar un poquito ahora cuando revisamos el estado financiero, y está también el financiamiento a largo plazo o el famoso endeudamiento que ya está la política de dividendos. Y profe, ¿usted por qué menciona política corporativa, política de dividendos, estructura financiera y financiamiento a largo plazo? Porque esos son como la base o el pilar de las finanzas. ¿Cómo hacemos el reconocimiento de la estructura financiera? ¿Cómo lo conformamos? Pero además, ¿cómo financiamos? Entonces, le atañe a un profesional financiero establecer y ayudar a proyectar cómo, con qué créditos, con qué tasas, cuál es el mejor crédito, cuál es la mejor alternativa de endeudamiento para la empresa en dado momento, cuál es la mejor tasa. Entonces ahí hay gente que dice, profesor financiero hace un estudio de las alternativas de financiamiento. Esa es la base de el área de finanzas. Y tenemos otros temas, ¿no? Las finanzas también están involucradas con las quiebras. Voy a hablar primero de las quiebras, es decir, cuando una empresa no logra flotar y caminar financieramente, sino que sus costos y gastos superaron los ingresos. Y recuerde que los ingresos son las ventas. Los costos son los que ayudan a la producción del bien o servicio que objeto de la actividad principal de la empresa. Y los gastos son aquellos que no se recuperan con facilidad, pero que se requieren. Por ejemplo, es un gasto la publicidad. Por ejemplo, es un gasto el mercadeo. Entonces, cuando los ingresos son inferiores al costo y al gasto, pues entramos en quiebra. Hay un fenómeno que nos pega fuertemente y que nos ha venido pegando en la economía colombiana y acelerando de alguna manera, atrofiando y acelerando digamos, el estancamiento del crecimiento que se llama la inflación. Y pues todos sabemos que la inflación se promulga, aumenta y se acelera por una serie de aspectos como el índice de precios al consumidor, los cambios de las políticas de impuestos, de tasas de crédito, la desigualdad social, el conflicto armado que tenemos en Colombia, muchas cosas. Y están las ejecuciones y las funciones. Perdón. Voy a descansar. Las exenciones y las funciones es cuando se separan las empresas, ¿cierto? Cuando una parte de la empresa deja de hacer fácil, se separa, se desvincula de la empresa para ir a conformar. Pero las funciones son todo lo contrario. Es decir, cuando dos o más entes empresariales se unen con una sola razón social y con una sola función. Es decir, con una misma función, una función unificada. Preguntas hasta allí. No, señora. Bien, y hemos venido Ninguna hablando. por ahora. Gracias. Señora. Bien, hemos venido hablando del objetivo financiero. Entonces, pues indudablemente el objetivo financiero está relacionado con darle valor a la empresa, pero no es solo el valor económico, sino el valor estratégico, el valor financiero, el valor de competencia, el valor de producto, por ejemplo. Entonces, que tengamos un producto satisfactor de amplias necesidades de los demandantes de ese mercado donde consumen mi producto. O también lo que queremos hacer entonces es maximizar el valor de empresa porque somos más competitivos, porque nuestro proceso productivo es un proceso que no resulta costoso, que es eficiente, que obedece a toda una programación lineal y demás y productiva, y entonces le da valor de empresa, nosotros decimos la empresa de nosotros
en productividad en ese sector y en esa actividad es la tercera en Colombia. Eso se llama valor de empresa. No es solo el hecho de enriquecer. La empresa de nosotros es eficiente en el gas, eficiente en el gasto. La empresa de nosotros fue catalogada como una empresa eficiente en el manejo de las políticas ambientales y del ecosistema, por ejemplo, y ahí se habla de maximización. Esa maximización está puesta o anquilosada o está esto, digamos, sirve como plataforma, como pirámide, como pirámide, ajá, como pirámide, está puesta como pirámide la rentabilidad o como una plataforma digamos, de sostenimiento de la rentabilidad y la gestión del riesgo. Cuando hablo de la rentabilidad es para que todo el manejo del capital, y en las empresas ahora, y más en el mercado, hablamos de capital humano, de capital económico, de capital tecnológico, de capital intelectual, ¿no? Hablamos del capital intelectual. Entonces, para que esa rentabilidad sea eficiente en el manejo de esos capitales y que la gestión del riesgo permita que nuestra empresa goce de liquidez. Recordar que liquidez es la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus compromisos de forma inmediata y a largo plazo. Es decir, cuando una empresa cumple con todos sus compromisos de forma oportuna, es una empresa líquida. O es la capacidad que tiene una empresa para convertir sus activos en dinero sin necesidad de acudir a hacer sacrificios productivos. Me explico. No, pues es que no tenemos dinero, tenemos que vender la máquina que nos ayuda a sellar. Eso no es liquidez, eso es un problema de iliquidez, de falta de dinero. Y pues todos sabemos que si yo tengo unos compromisos adquiridos con mis proveedores o no proveedores, y yo falto a esos compromisos, pues automáticamente empiezo a generar factores de incumplimiento y empieza entonces a generarse un ruido empresarial. Esa empresa está muy mal, no le está pagando a sus empleados, no le pagan ni siquiera a nosotros que la prevenimos, entonces le vamos a suspender el crédito y empieza a tener problemas para la producción y desarrollo de sus servicios y productos. ¿Cuáles son las características de este objetivo financiero? Que ya hemos hablado, que sea específico, hay que definirlo con claridad, que sea medible, que apunte hacia la métrica y por eso, pues financieramente se han creado unos indicadores para medir, que sea alcanzable. Entonces hay que tener en cuenta la capacidad productiva, la capacidad financiera, es decir, mis límites como empresa, que sea relevante, vinculado a la estrategia global. Es decir, si es una empresa regional, pues vinculada a la estrategia regional, a la estrategia departamental, municipal, local, nacional e internacional o global, porque podemos hablar de una empresa internacional o de una empresa global. Y que tenga un horizonte en el tiempo definido. Objetivos financieros que no están definidos en un tiempo, pues no se llamarán objetivos financieros, porque entonces lo podría cumplir en cualquier momento y ya no se llamaría un fin, un propósito, ni un objetivo. Bien. Apropiando entonces el objetivo financiero, se visualiza siempre se debe visualizar desde una perspectiva de largo plazo para tratar de ser muy austeros en el gasto y que si se dan sacrificios en ese margen que tenemos al final del ejercicio, pues no sea una cosa del diario de vivir de la empresa, sino que sea una crisis, un momento por el que estamos pasando que automáticamente se pueda solucionar porque hay una planeación, digamos una programación de dónde van a salir los recursos para dar cumplimiento a todas las obligaciones.
En ese entendido, entonces, además de el objetivo de ayudar a maximizar, también debe ser como un garante para el crecimiento de la empresa. Y ahí la importancia de hacer unos buenos presupuestos. Presupuestos, este, no por debajo de la realidad de la empresa, sino tratar de hacerlos por encima. Sin embargo, en presupuesto se dice, una de las leyes presupuestales o de las condiciones presupuestales es que no es mejor administrador del presupuesto, ojo con esto, no es mejor administrador del presupuesto el que le sobra plata que el que la gasta, que el que no la gasta. Juntos son malos administradores de presupuesto. El presupuesto debe ser exacto, ¿ya? No tiene por qué sobrar y por eso se llama presupuesto y de ahí las proyecciones. Sin embargo, pues en Colombia, a pesar de que se utiliza el software y todo lo demás, pues por ejemplo el Estado se queda corto en la presupuestación y a veces no cumple con metas y objetivos que tenemos planeados para el bienestar de toda una comunidad, de un pueblo, de una región o del país. Ahora mismo tenemos dificultades con salud, tenemos dificultades con educación, bueno, entre otros. Y pues todo esto obedece a una buena estrategia digamos, eh, financiera planificada que establece las prioridades, pero también establece las necesidades. Vuelvo y le digo, los límites, no hay que conocer los límites. ¿Cuáles son las principales funciones? Entonces, las principales funciones financieras están, aquí he puesto tres, más adelante hay más, pero habla de la planificación financiera, de la obtención del financiamiento, es decir, cómo se establece la estructura de capital, cómo hacemos para financiar, ya hablaremos de las fuentes, y de la gestión de inversiones. Cuando hablo de la planificación financiera, entonces hablamos de cómo se formula la estrategia. ¿Para qué? Para dar cumplimiento del objetivo financiero. Y por supuesto, me gusta colocar un ejemplo. Entonces, es la elaboración del presupuesto anual, no solo del gasto, sino del ingreso. Porque digamos que cuando estoy presupuestando la sangre del presupuesto, quien alimenta el presupuesto es el ingreso. Saber con qué ingreso o con qué dinero contar. Bien, ahora hablamos de la obtención de financiamiento y de la estructura de capital. Se trata de hacer la mejor combinación entre la fuente de financiación del capital propio y el capital ajeno o capital de deuda. Entonces, hay proyectos a los que las empresas dicen, vamos a constituir una empresa, que son tres personas. Entonces dicen, bueno, ¿cuál va a ser su aporte o su inversión en esta empresa? ¿Cuál es el aporte suyo? Ah, no, que yo voy a poner, se me ocurre, una SAT, voy a poner 50 millones, entonces ahí está el capital, estamos al capital propio. El otro dice, no, yo tengo la máquina troqueladora que es fundamental para lo que vamos a hacer, yo la aporto. Tiene un año de uso, la voy a aportar y le voy a aportar mi trabajo. Pero con todo y eso, pues viene el otro que dice, yo voy a aportar un local que tengo para que empiecen a funcionar aquí. Con todo y eso, el proyecto valía, y voy a poner un ejemplo, 120 millones, lograron alcanzar 80, entonces, pero ¿qué van a hacer con otros 40 millones? Pueden arrancar. Pues van a pedir alguien que les preste, puede ser el familiar, los bancos, las entidades bancarias, los financieros y demás, y les van a pedir prestado. Esa se llama fuente de financiación ajena. Entonces, cuando yo estoy definiendo esas fuentes, lo que estoy definiendo es la estructura de capital en la que yo me voy a apalancar para poder funcionar o operar, o para poderla crear esa empresa como tal. Y entonces, por ejemplo, valga la redundancia, definir entre emitir bonos corporativos o solicitar un crédito bancario, ¿sí ven?
Las empresas sociedades anónimas simplificadas, las famosas SAS que han venido en crecimiento y en boga, pues esas empresas pueden emitir acciones. Esa es una fuente de financiación propia. ¿Por qué? Porque van a emitir la acción y están vendiendo un pedacito de su empresa a un socio que va a entrar a la empresa, a un pedazo, el 20%, el 10%, pero las acciones actualmente son pequeñas partes, que se llaman cuotas del capital de una empresa. O no lo vamos a hacer con una fuente de financiación propia, sino que por el contrario, lo que queremos hacer es solicitar un crédito bancario, estudiamos la tasa, el plazo, para poder establecer si yo puedo dar cumplimiento a ese valor de esa cuota, pero que no va a tener una proyección. ¿Bien? Y está la gestión de inversiones. Asigna recursos financieros en activos que generan rentabilidad y crecimiento sostenible. Entonces, lo que les decía, ¿no? Vamos a comprar una máquina, pero esa máquina tiene una capacidad instalada voy a poner un ejemplo, saca 500 chores, se me ocurre, saca 500 chores en una hora, pero mi capacidad de venta, ¿cierto? O sea que en un día que me trabajan 12 horas, porque es una empresa productiva, manufacturera, que trabaja 12 horas, y al menos se puede estar todo el día pagando la máquina, entonces hace 500 horas en un día, y se trabajan 20 días en el mes, 5 por 2, 5 por 2, 5 10. por 2, 10, Yes. sí, muy bien. 5 por 2, 10, pero entonces ya no estamos hablando de 10 porque dijimos que producen 500. Entonces estamos hablando de 10.000, ¿cierto? Los ceros y todo, estamos hablando de 10.000. Ah, bueno, y yo tengo una capacidad de venta, poniendo a todo full mi fuerza de venta, yo estoy vendiendo, voy a poner un ejemplo, 8.000. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con esos 2.000 que quedaron por ahí sin venderse, pero que ya se producido? Será un dinero inoficioso que si hubiésemos tenido una buena gestión de inversiones, pues no tendríamos el problema porque es que no lo hicimos un estudio a la capacidad o digámoslo así, o a esa vida útil productiva de la máquina, ¿cierto? Y no lo hicimos en comparación con nuestras potencialidades, y ahí pues ese es un problema financiero. O entonces ahí habla, por ejemplo, de la inversión en tecnología, que es lo mismo que les decía ahora. Quedan las máquinas utilizadas, los esfuerzos, los procesos productivos utilizados. Otra función financiera es la administración del capital de trabajo, que ya dijimos que es, pero ¿cómo se gestiona, se mueve ese capital para que la empresa siempre tenga dinero para dar cumplimiento a sus compromisos, no solo inmediatos, sino de largo plazo? Un ejemplo es cómo se administra o se controla el capital, el flujo de caja. Recordar que en el flujo de caja solo se lleva la entrada y la salida de dinero, ¿no? Cuando uno habla de flujo de caja, no habla únicamente no estamos hablando ni de un arqueo de caja, ni estamos hablando de un plan anualizado de caja, estamos hablando de un flujo de caja donde establece cuáles son las entradas de dinero y cuáles son las salidas de dinero propias de las actividades que realiza la empresa, que se llama actividad operativa, actividad de financiamiento y actividad de inversión. Que en todo caso, pues se trata de que si yo necesito comprar insumos, pues que yo pueda dar cumplimiento para que mi proceso productivo no se detenga, ¿cierto? O no comiencen no se den los famosos paros, las famosas huelgas que se llaman riesgos sistémicos, propios de una empresa. Y hablamos del control y de la evaluación financiera. Entonces, cuando yo hablo del control y la evaluación financiera, hago referencia a cómo es el desempeño financiero, pero medido.
Y entonces me dicen que en los indicadores de gestión, en los indicadores de endeudamiento, en los indicadores de liquidez, en los indicadores que aparecen. Y se aplican muchas técnicas, entonces que el análisis horizontal, que el análisis vertical, que la interpretación de los indicadores, que según la actividad, que según la industria, que tenemos un indicador productivo comparado con la industria por debajo o por encima. Bueno, ¿cuál es el ejemplo allí a relacionar? Medir la rentabilidad con un indicador que se llama ROI, que significa rendimiento operativo de la inversión, o del EBITDA, que es un indicador de gestión que lo que hace es establecer la utilidad operacional. O sea, ¿cómo ha sido el comportamiento de mi empresa para poder llegar a establecer y a decir, mire, yo me comporté de esta forma, como me comporté de esta forma, mis ingresos, sea, mis ventas fueron lo suficiente como para sostener, ¿cierto? Pagar el costo y el gasto y el beneficio neto del ejercicio fue positivo. Ese es un indicador de gestión y se llama el indicador de la utilidad, del rendimiento de la operación, mejor. El indicador de cómo opera la empresa o de la utilidad operacional, también es válido. Y está la gestión del riesgo que lo he venido tocando todo el tiempo, ¿no? Las finanzas deben ayudar, no a quitar el riesgo, porque el riesgo nunca se pierde, pero sí a disminuirlo, a menguarlo, decimos nosotros los financieros, a aplacarlo de alguna manera. Y entonces allí, pues todos sabemos que en los mercados presentan fluctuaciones, movimientos, variaciones dados por las tasas de interés, por la devaluación de la moneda. ¿Y cuál es el ejemplo que traigo acá? Dice, el uso de coberturas con derivados financieros para proteger contra la volatilidad. ¿Qué es el uso de la cobertura de derivados financieros? Son los famosos seguros que se dan sobre los derivados financieros. ¿Y por qué? ¿Por qué se hacen seguros sobre los derivados financieros? Porque son, primero, demasiado rentables, pero son inversamente proporcionales a la volatilidad. O sea que cualquier movimiento, cuando por ejemplo, que hubo un atentado, entonces afecta a los mercados, ¿no? Un atentado terrorista afecta a los mercados. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que hay una cobertura, que hay una póliza que se ha adquirido para que en caso de un riesgo no sistémico, en ese caso es no sistémico. ¿Y por qué no sistémico? Porque no es propio de la empresa, sino de un evento de terrorismo que pasó, dice que va a variar el valor. Y finalmente quiero decir ahí que, pues, cuando hablamos de la maximización del valor, esa es para el accionista, para el dueño de la empresa, que se trata no solo de mejorar, para ello lo más importante es, venga, ¿cuál es la rentabilidad que me va a quedar? Pero no se trata solo de mejorar la rentabilidad, sino darle toda la gestión y la fluidez a la operación de la empresa. Entonces, implantar unas estrategias acordes con los ingresos, los costos y los gastos de la empresa. ¿Cómo se asocian esos estados financieros? Ya entrando en materia con la actividad que tenemos que desarrollar, un poco más de cerca con esa actividad. Entonces vamos a hablar primero del estado de la situación financiera, que es el mismo balance general que llamamos. Solo que ahora se sufrido varias modificaciones, pero la estructura como tal contiene los mismos elementos. Pueda que no en el mismo orden, pero los contiene, que llaman activos, pasivos y patrimonio. Y antes de entrar a hablar de ese estado de la situación financiera, pues debo decirles que los activos son todos los bienes y derechos que tiene una empresa, son todos los bienes y derechos que poseen una empresa, pero que además, que poseen una empresa, pero que además producen, generan de alguna manera.
Los pasivos son todas las obligaciones que tiene la empresa. Obligaciones, es decir, todas las deudas que tiene. Y hablamos del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Son todos esos bienes que tiene la empresa, pero libre de deuda, no se los debe a nadie, no se los debe a los socios, son de la empresa, ya no los deben, ya los libraron, por eso se llama patrimonio. Y esa situación financiera, pues lo que hace es evaluar la solidez. ¿Qué es la solidez financiera? Es ese músculo financiero que tiene la empresa. Es esa fuerza que tiene la empresa porque tiene bienes con que responder, porque tiene servicios con que responder. Y es líquida porque da cumplimiento con sus obligaciones inmediatas que tiene para dar cumplimiento de forma holgada, sin tener que pasar, ¿cómo se llaman eso? Vicisitudes, inconvenientes, dificultades. ¿Qué muestra? Ese estado financiero, pues muestra la estructura de los activos, pasivos y patrimonio, que ahí refleja la ecuación patrimonial. Dice que los activos menos pasivos es igual a patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que los bienes y derechos que tiene la empresa, menos todo lo que debe de esos bienes y derechos, nos da el patrimonio, es decir, lo que tenemos libre de debe. ¿Cómo lo usa la gestión financiera? Pues lo usa para eso, para determinar la solvencia, ¿cierto? Y hacer el reconocimiento de cuánto está endeudado, a quién le debe y de quién es esa empresa. Pero también está el indicador de liquidez para poder establecer si esa empresa tiene con qué atender los compromisos que le hemos venido hablando y hablando y trabajando. Y lo que se pretende es poder tomar una decisión más efectiva y eficiente al momento de acudir al financiamiento o al momento de reducir el financiamiento o al momento también de reducir los intereses que se van a pagar por el financiamiento. ¿Cómo se asocia el estado de resultados o el famoso estado de pérdidas y ganancias? Algunos lo conocen así. Se asocia estableciendo la rentabilidad. Decimos que la rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa para generar dinero. Es decir, que todo aquello que yo vendo, este estado financiero solo relaciona tres categorías: los ingresos, los costos y los gastos. Todos los ingresos las ventas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es al hacer la diferencia entre lo que vendo, los costos de producir un bien y un servicio, restar el costo de producir un bien y un servicio y los gastos que la empresa tiene? Por ejemplo, el gasto administrativo, el gasto publicitario, ¿qué me queda? Entonces, en este estado de resultado lo que se mide es esa rentabilidad. Ustedes hay otras que dicen, no, pero es que este negocio no es rentable. Y le voy a poner un caso bien medio para salir de allí. Entre las panaderías. Una, los la producción de pan no es rentable, porque se ganan pesitos, ¿cierto? ¿Dónde está el quiz del asunto? O sea, voy a poner un ejemplo y voy a ponérselo bien diferenciado. Cuando yo tengo un concesionario de carros y vendo un carro, pues el ingreso, así sea crédito o a contado, es significativo. Un carro, el más barato creo que está en 56 millones. Digamos que vendí un carro en 20 millones, ¿cierto? Si yo digo mi margen de utilidad es el 20%, entonces 9 por 2, 18 millones me quedan 20 millones. Y vendí un solo carro. Pero me voy al otro caso, que es bien diferencial de la panadería. Primero, a una panadería vender 90 millones de pesos, ¿cuántos panes tendrían que vender? Porque también es un producto que no es de un valor importante. Entonces, digamos que nosotros no hacemos sino panes de mil,
¿cuántos panes tendría que vender? ¿Sí? Pero cuando voy a revisar la utilidad, voy a suponer que vendieron 90 millones en un mes. Mientras que en el concesionario no vendieron 3 carros, pues ya no son 99 millones. Acá pues se vendieron 90 millones y cuando va a revisar la utilidad, pues la utilidad de 5 millones. Ni siquiera el 10% en caso de vender todo. Entonces, ¿dónde está la rentabilidad de una panadería? Dicen los abuelos, no, pues es que por una libra de harina, ¿cuánto está no, la rentabilidad? Sí, ese es un factor seguramente de rentabilidad. Pero el fin del asunto es en vender. Rentabilidad se basa ahí en vender, vender más. Y para eso, pues se tiene que hacer un buen pan, pan que sea agradable, que sea satisfactorio. Y pues también debemos decirlo, en el caso de los carros, no todos los días se venden carros, pero sí todos los días se venden pan. ¿Sí? Hay que hacer unas comparaciones y eso es lo que se debe hacer al momento de hacer una interpretación. Se trata entonces de hacer una evaluación importante entre el ingreso, costo y gasto, tratando de reducir el costo. Ojo, se trata de reducir el costo sin atentar contra la calidad del producto, porque ahí sí ya no estamos hablando de unas políticas serias, enfocadas, sino estamos hablando de una empresa que utiliza unas mañas que no son mañas legítimas, auténticas, por supuesto, legales. ¿Sí? Y hablamos de otro estado que es el tercer estado, digámoslo así, de los estados financieros solicitados o exigidos. El estado de flujo efectivo. ¿Qué hace el estado de flujo efectivo? Como ya lo había venido diciendo, pues lo que hace es establecer las entradas de la actividad operativa de inversión y financiamiento para conocer cuál es la que más produce dinero y cuál es la que más se gasta dinero para empezar a hacer un plan de cómo se va a realizar, a manejar no solo la liquidez, sino la inversión y si se requiere financiamiento. ¿Cuál de esas actividades debe generar dinero? Sí o sí, siempre la actividad operativa. Y la actividad operativa no genera siempre dinero y sobra dinero, sino que al contrario le está consumiendo todo, pues adivinen, esa empresa no es rentable. Es decir, cuando yo hablo del flujo de efectivo, lo relaciono directamente con la gestión del capital. Es decir, cómo gestionamos el dinero que se requiere para funcionar todos los días, todos los meses, todo el año. Y está el estado de cambios en el patrimonio, que este es el que le da valor al accionista. ¿Y por qué le da valor al accionista? Porque le permite tomar decisiones estratégicas basadas no solo en el desempeño de la empresa, sino en el crecimiento y la estabilidad. Este estado lo que hace es evaluar permanentemente cómo el patrimonio crece, y ese patrimonio, concretamente el capital social, las utilidades retenidas, que son las que no se le entregan al socio, sino que se tienen ahí y se van sacando para un proyecto de expansión, para un proyecto de crecimiento, para un proyecto de innovación, entre otros, ¿cierto? Entonces acá lo que se hace es aprovechar todos esos recursos que tiene la empresa para hacer inversiones importantes que le generen pues una importante utilidad. Bien, he hecho ahí como un recorrido por los aspectos y los fundamentos financieros, digamos de la fase 1 y de la fase 2. ¿Qué es lo que pretendo? Pretendo hacer muchas cosas. Hacer ese reconocimiento y pues poder hacer unas aclaraciones de la guía que tenemos para desarrollar. Entonces, sin más preámbulos y sin más preguntas, pues inicio con hacer aclaraciones o precisiones frente a la guía de la fase. Está por calificarse, se está calificando el mapa.
¿cierto? De los fundamentos o de los conceptos financieros que apuntan hacia las finanzas, hacia los objetivos financieros, hacia la financiera y entonces, para este caso, está pidiendo para esta actividad que vale 115 puntos y que finaliza el 14 de marzo, está pidiendo que se tenga en cuenta, que haga la revisión de los contenidos, pero además que vaya, por favor, e investigue sobre unos rubros específicos de los estados financieros que aparecen en un archivo de Excel. Entonces dice, investigue los siguientes rubros de los estados financieros y realice sus aportes en el foro. Allí cite todas las fuentes de información consultadas. Es decir, se tendrá que consultar seguramente qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio. Yo acá le hice como un refresco, un recuento, digo yo, una actualización de todos esos inventarios que usted tiene de contabilidad y demás. Pero no sin antes le voy a definir qué es un rubro. Un rubro es una categoría, una división, una clasificación. ¿Para qué se hace esa clasificación? Para analizar la información de forma como más efectiva y más fácil. ¿Para qué? Para tomar decisiones en cuanto a qué, en cuanto a cómo gestiona la empresa o cómo opera la empresa. Y ahí nos alcanzó a quedar el punto A y el B. Dice, entonces ya va a citar, va a hacer la revisión de rubros, que son las partidas de divisiones de los activos pasivos y demás, ingreso, costo, gasto. Y dice A, participación en pérdidas y ganancias de asociados y no asociados. Entonces, es que establezca qué significa cuando estamos hablando de la partición de pérdidas, de la participación en pérdidas y ganancias de los asociados y no asociados. ¿Cómo busco eso? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, allí están las lecturas que están puestas en el entorno de aprendizaje. Y en ese entorno de aprendizaje está la fase donde están las lecturas correspondientes. Pero además debo decirles lo siguiente. Se llama participación de asociados y no asociados. Usted va a un PUT, a un plan único de cuentas, allí lo encuentra. O si usted va a una aplicación, digámoslo así, a un sitio destinado para hablar de la parte contable, por ejemplo, me gusta el de los contadores. Gerencia. En gerencia usted va a encontrar qué es participación de asociados y si no quiere buscar en los contenidos temáticos. Pero también habla de valor llave. ¿Qué es el valor llave? El goodwill, el prestigio que tiene el empresa. Entonces ahí se lo estoy contando. Es que investigue sobre él y haga sus aportaciones y definiciones, ¿cierto? Para empezar a conformar su trabajo. Les recuerdo que esta es una etapa, una fase, ahí lo dice. Tipo independiente, pero ahora vamos a mirar qué dice allí en la guía. Dice, todos los aportes deben registrarse en el foro de discusión del presente momento. No adjuntar archivos, sino aportar, escribir, sin adjuntar archivos. Lo que debe hacer es escribir. Y entonces, ¿cómo eso es los rubros sobre los cuales usted va a aportar? ¿Pero qué va a hacer? Ah, esperen un segundo. Pero resulta que en esta parte, en la parte derecha de su pantalla, aparecen otros rubros, que son activos biológicos, que son propiedades de inversión, que son inversiones subsidiarias, que es crédito de impuestos y que es prima de emisión. Entonces, vuelvo y le digo, o en una contabilidad básica, usted va a encontrar también, o en la lectura que le damos allí, los define y esto los aporta en el foro de la fase 2 de la Estado Financiero. Y luego, en forma grupal, empieza a hacer la estructura de capital, es decir, cómo vamos a financiar los bienes de la empresa. Pero
¿cómo yo hago para definir esto? Pues todo esto está puesto en un Excel. Es decir, que en un Excel están los estados financieros de la empresa. Si se calcula la estructura de financiación del caso anexo, es decir, que allá usted va a encontrar un estado de la situación financiera, o un balance general, un estado de resultados, o un estado de pérdidas y ganancias, que es lo mismo, entonces, hablando del estado de resultados, y entonces usted va a ir a ese Excel y empieza a identificar, a calcular la estructura de financiamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A quién le deben? ¿A los externos? ¿A los bancos? ¿Cuánto le deben? Ah, que al banco X le debo 50 millones, ahí le aparece que 50, al otro 23 a él. Y determina cuánto se le debe a los bancos. Que al socio Z, que ahí dice, se le deben 20 millones. Ah, bueno, ya son 70. Entonces, mi financiamiento está conformado por los externos, que son los bancos, y por las fuentes propias, que son los socios. Y se deben 70 millones, tanto de los socios y tanto de los bancos. Segundo, B, o segundo punto de la estructura de capital. Dice identificar los rubros de financiación. Ah, bueno. Identifique los rubros de financiación. Aquí hay algo que le voy a resolver de forma bien clara. Profe, ¿yo dónde miro cuando es una fuente de financiación externa? En el pasivo. O sea que si yo le debo a los establecimientos bancarios, ¿dónde lo ubico? En el pasivo. Y si es de fuente propia, que es plata de los socios, lo ubico en el patrimonio, porque allí aparece una cuenta que se llama aportes sociales o aportes. Eso va de acuerdo al criterio del contador, que me quiera que le pague. Y entonces ahí identifica los rubros de financiación e identifica la inversión. Entonces, ¿qué activos se tienen? Más importantes para la empresa. Entonces, por ejemplo, si es una empresa productiva, ¿cuál va a ser el rubro más importante en los activos? Pues la maquinaria. Si es una empresa de transporte, ¿cuál va a ser el rubro más importante? Los vehículos. Entonces yo digo los vehículos y cuánto vale. Porque después de que ahí dice cálculo, bueno, ahí lo que está pidiendo identificar. Entonces yo digo los vehículos. Si es una empresa que produce jeans, pues las máquinas de coser, las fileteadoras, Esos son los rubros más importantes de los activos, que se convierten en importantes porque ayudan a cumplir con la actividad principal de la empresa o la actividad productiva. Hacer un análisis de la estructura de financiación y de la forma en que se financia e invierte el dinero. Máximo 3 párrafos, no son 3 hojas, son 3 párrafos. Entonces, ¿qué digo en los 3 párrafos? Ah, mire, la estructura de financiación está compuesta por fuentes propias que se reflejan en el patrimonio y valen tanto. Está compuesta también por fuentes ajenas que le deben al banco X, Y y Z, y esa sumatoria al calcular mide tantos millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Si la fuente de financiación ajena es mayor que la propia, quiere decir que esa empresa refleja un endeudamiento con terceros importante y significativo. Y si usted es juicioso, pues le saca el porcentaje de cuánto se le debe a los externos y cuánto es de fuente propia. Hacer un análisis de la estructura de financiación y de la forma en que se financia e invierte el dinero. Eso ya lo habíamos leído. Y segundo punto, hacer un consenso de los rubros financieros investigados y de acuerdo con la discusión académica, construir un informe de máximo 2 hojas. Es decir, usted puede decir, vea, los rubros que investigamos, que me voy a volver un poquito acá. Ya me quise volver. Acá. Son participación de socios y no de asociados, no asociados, valor ya. Esos son 2. Y acá está activos biológicos, propiedades de inversión, inversiones en subsidiarias, crédito
y prima. Entonces lo que le está diciendo es que con estos conceptos que usted definió, por favor, construya un informe máximo de 2 hojas, donde usted haga referencia. Si esa empresa, por ejemplo, usted podría enfocar y decir, vea, la empresa no tendría por qué tener tan altos los activos biológicos, porque ella no es una empresa que genere activos biológicos, o sea, que valdría la pena hacer un estudio y poder recalcular las políticas financieras. O la empresa tiene un crédito para impuestos demasiado altos, es una situación que la pone en dificultades porque los impuestos se deben pagar de forma inmediata y los intereses por impuestos son demasiado onerosos, son de altura, son las únicas entidades que le permiten trabajar en impuestos de altura a las entidades del Estado. Y dice que para el desarrollo de la actividad debe tener en cuenta, bueno, ya lo que hemos venido hablando, la agenda del curso, por aquello de los tiempos y demás, pero que además debe tener en cuenta la fecha de apertura y de cierre. Y debe consultar o hacer un recorrido por las referencias bibliográficas y tener en cuenta toda la agenda que se ha establecido para el curso y los contenidos. Dudas, preguntas e inquietudes. Ya no los quiero cansar y agotar más con mi voz, dejo de compartir pantalla y escucho sus preguntas. Hay un micrófono abierto. Es el micrófono de Lisset Victoria Duque, por favor, ¿lo cierras? Profe, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Bueno, el calcular la estructura de financiación, eso pues en el Excel y todo, ¿eso se adjunta en el mismo documento que se construya, identifica los rubros de hacer el análisis o eso va un adjunto aparte? Siempre esas dudas me las responde la guía. Y ya mismo reviso la guía. Entonces, la guía que dice acá. La guía dice así. El es, me parece que era el que no estoy mirando a mí. Sí, señora. Entonces, Elkin, ¿qué dice? Dice, a ver. Dice, acá, lo primero es la participación en el foro. En el foro yo digo, bueno, voy a coger un ejemplo. Activo biológico, que es el punto C. Activo biológico es tal cosa, y doy un ejemplo. Valga la redundancia. Coloco el ejemplo allí. Pero no es adjuntar un trabajo, es colocarlo ahí en el foro y definir. Luego en el grupo, entonces vamos y revisamos el anexo del Excel. Y reviso los estados financieros y el estado de la estructura financiera. Entonces, ¿qué debe hacerse o qué debe quedar al final? Dice que debe construir un informe de máximo 2 hojas, ¿cierto? Donde se incluyen todas las referencias, se trabaja con norma APA, pero además, es decir, eso lo hace en un foro. Ahí va a hacer la discusión académica sobre el informe de 2 hojas, cómo se construyó el informe, o sea, cómo lo harían, cómo lo pueden enfocar. Uno de los enfoques que usted puede hacer es decir, vean, esta empresa tiene propiedades de inversión demasiado bajas, demasiado altas, cuando es una empresa que pues no debe manejar propiedades de inversión porque su capital es muy poco. Usted revisa cómo está categorizada. Ahora bien, cuando me pide que hacer un análisis de la estructura de financiación, pues también me dice que en 3 párrafos. Es decir, que todo el trabajo grupal, que es el que va a presentar finalmente, se hace en un Word. ¿Sí estoy clara en la respuesta o no? A pesar de que utiliza un archivo Excel, resuelve en un Word. Profe, disculpe, una pregunta. Lo que pasa es que yo soy nueva en esta modalidad y no entiendo muy bien cómo es la dinámica con el grupo y con el trabajo que hay que entregar.
a la final cuando se entrega el trabajo grupal, una persona es la encargada de entregarlo, o cómo realmente se trabaja eso, porque no logro como entender esta parte del trabajo grupal. Ustedes en sus foros están divididos por los grupos, se dividen están conformados por 5 personas, ¿cierto? Y me dices para el mercado. Bueno, ustedes están divididos por 5 personas. ¿Qué van a hacer? Ustedes concentran. Pero, ¿qué es lo ideal? Porque si no se me está haciendo preguntas, me dice, profe, yo no entiendo. ¿Quién me habló? Profe, me habló. Bueno, no sé. Entonces, ustedes concentran quién lo sube, porque no deben aparecer 3 ni 4 trabajos. ¿Cuántos trabajos deben aparecer? Uno porque es grupal, uno por el grupo, ¿cierto? Ustedes, en eso también ustedes son autónomos. Ah, que es que Pedrito Pérez solamente se presentó y saludó, no hizo nada y quiere que le entregamos el trabajo. Ustedes son autónomos y yo en esas cosas no me involucro, y menos al nivel de ustedes. Yo tengo en Ok, este grado, profe, entonces yo tengo en entiendo. este grado y tengo en esta especialización y digamos, no me involucro en el pregrado, mucho menos en la especialización, donde ya son más adultos, ya han trabajado, ya han hecho trabajos de forma colaborativa, individual. Pueda que, le voy a decir, pueda que no de forma, pueda que de forma presencial, pero en lo virtual, ustedes en el foro es el espacio para consensuar. Y es el espacio para hacer discernimiento, discutir académicamente, referenciarse, potencializar. Hay algunos que dicen, venga, yo compilo el trabajo, perfecto, pero no porque usted compiló, que no hizo nada, recogió, ahí dice claramente que usted tiene que aportar los conceptos que le está pidiendo ahí. Vuelvo otra vez, activos biológicos, bueno, hay una serie allí que le está pidiendo. Y usted no aporta, pues adivine. Y les voy a hacer una claridad. Ya le doy la palabra, Natalia. Les voy a hacer la claridad. Participaciones, faltando 3 días para terminar la actividad. Ni se realimenta, ni se tiene en cuenta. Ni se realimenta, ni se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque en los últimos 3 días, después de haber dado 25 días y 30 días que estamos haciendo, en los últimos 3 días, consolidando. Entonces ya no tiene sentido que yo le asesore, ¿me hago entender? Ustedes se pudieron dar cuenta de las realimentaciones que yo hice. Concretas, claras, y me gusta decirle, hola Lisset, saludo Lisset, saludo José, saludo María, y le digo lo concretamente. A veces se me escapa y no coloco el nombre, pero viene el último anuncio, fue de María, entonces ya sabe que es para María, ¿cierto? Entonces, y me gusta hacerlo personalizado, porque hay algunos que también son muy productivos, pero hay unos que no, entonces entran a decirle, Lice, muy bien su trabajo. Eso no es un aporte. Aquí, en esta actividad está claro. Todo el mundo debe aportar sobre los conocimientos, sobre los conceptos que se tienen, que se han pedido. ¿Sí estoy clara? Sí, profe, pero una pregunta más con respecto a ese mismo tema. Entonces, no hay que hacer una entrega personal, pues como particular de este tema, solamente la grupal y los aportes en el foro, ¿correcto? Sí, señor. Ah, ok, gracias, esa era la duda. Siempre que usted tenga confusiones, dudas, y que usted, bueno, está trabajando a estas horas de la madrugada y dice, no, me da pena escribir a la profe, o yo cómo hago para salir de esta duda, ese es el único tiempo que tengo para hacerlo, va a la guía. La guía es la carta magna, y lo que dice la guía, usted cumple con eso, ¿sí? Porque con eso es que nosotros la ganamos. Bien, adelante, Natalia.
Buenas noches para todos. Bueno, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo estoy viendo que hay un material para leer y pues, no sé, de pronto está un poco bien la pregunta, pero valga la aclaración, nosotros podemos buscar información de otras fuentes, ¿verdad? Y digamos, por ejemplo, que, o sea, ¿es 100% necesario que yo integre la información que está en el aula o puedo buscar información 100% independiente? Usted puede buscar información independiente, ni más faltaba, porque se coarta la creatividad, la aprehensión, el conocimiento del estudiante. Eso no es lo que pretende la. Pero le voy a decir algo. Recuerde que cuando usted sube un trabajo, pues lo primero que le hace es evaluar si hay plagio, es decir, si hay similitudes con lo que aparece allá en internet, y hay gente que lo coge y lo copia textualmente. Entonces yo le coloco, muy bien por su trabajo, pero la similitud es de tanto, o sea, a mí me la refleja de uno. Entonces, por ejemplo, un trabajo tiene similitud de 90, yo le disminuyo puntos a la actividad. Y la evaluación le bajo puntos, porque es que, y le coloco, ojo, similitud al 90%. Y le coloco que por eso le bajé, ¿no? Por la similitud con los contenidos de internet. Esto se trata de construir, compartir el link de los temas. No sé a qué hace referencia. Cuando usted me dice compartir el link de los temas, ya lo expliqué, pero yo se lo explico con mucho gusto. Los links de los temas, el link del grupo siempre lo comparto y vaya al foro y cuando yo abro el foro, cuando escribo en el foro, ahí está el link del grupo de Team, ¿verdad? Eso me está preguntando. Ahí está. Entonces usted pincha y pide autorización, aunque yo lo dejé abierto. Pero en caso de que tenga que pedir autorización, yo todos los días lo reviso y de una vez me voy a aceptar a todos, aceptar a todos. He visto que en este grupo no es tan fluida la participación. En el otro curso que tengo sí es muy fluida la participación. Y ahí usted me puede preguntar, vuelvo y le digo, si yo no le contesto, si yo no le manifiesto nada, pues usted, será que estoy ocupadita y al otro día le contesto, me sigue tarde de la noche, lo reviso los sábados, ya ustedes miraron mi franja de atención, no está para los sábados, y lo hago desconectarme, entonces usted me puede dejar el fin de semana y yo el lunes a primera hora estoy revisando. ¿Bien? Y le estoy contestando. También los quiero invitar, lo pasé por alto. Los invito a los CIPAS. Vamos a hacer 3 CIPAS y en esos CIPAS suelo hacer aclaraciones, ¿no? Suelo hacer aclaraciones de forma significativa frente a la actividad, de cómo se desarrolla, pero no desarrollarlo, ¿no? Hago aclaraciones, vuelvo y cojo las actividades y las aclaro, pero no se las desarrollo. Es más, los CIPAS nos han pedido que sean de temas diferentes a las guías, que usualmente yo las asocio, ¿no? Ustedes vieron cómo estoy asociando los estados financieros porque los tienen en el anexo, entonces yo los asocio. Si quiero medir rentabilidad, ¿a qué estado voy? Voy al estado de resultados integrales. Si lo que quiero es saber cómo está la estructura financiera, voy al estado de la situación financiera o al balance, que es lo mismo, ¿sí? Para yo empezar a medir y a decir, bueno, esto es lo que necesito, ¿sí? Preguntas. Quiero pedirles en la medida de lo que les sea posible, por favor, que abran sus cámaras para dejar evidencia de su grado. A la 1, a las 2 y a las 3, por favor, abrir cámaras en la medida de lo posible. Bien, muchísimas gracias. Ya les había, esperen un segundo, ya les había tomado una. Mil gracias. Bueno, y
quiero invitarlos a los CIPA, yo los anuncio. También debo decirles que usted para el CIPA debe registrarse. Si usted no se registra, pues no va a poder ingresar. Entonces yo le envío el protocolo para que se registre. Recuerde que esos son momentos de interactuación entre quién, entre ustedes y yo. Y pues la clase, digamos la clase no, el círculo para interactuar, que es de aprehensión de conocimiento, se hace rico en la medida en que participemos. Y a mí, pues, por supuesto, me gusta que me pregunten. Si no me la sé toda, les digo, no, realmente no sé, le investigo, miramos, consultamos, ta, 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 ta. Están viendo en la pantalla, en el fondo de mi pantalla, el logo del Congreso Internacional que hace la escuela a la que pertenecemos, que se llama en sigla ECATEM. Ese encuentro va a ser el 21 de mayo en la ciudad de Barranquilla. Allí ojalá los espero que puedan asistir, que no solo asistan como participantes, sino que lleven sus ponencias y que nos podamos ver y nos podamos reconocer. Ya les estaré contando en el próximo CIPA la oferta de puntos, poderles contar un poco cómo es la dinámica y demás, cómo hacer la programación, de pronto compartir los costos, porque la gente de especializaciones de posgrados, especializaciones y maestrías, pues les gusta asistir a este tipo de eventos y foguearse en esos escenarios de importancia. Los de pregrado también les gusta mucho. Yo casi siempre llevo ponencia de pregrado. Entonces, pues nada, si no hay más preguntas, agradecerles por su presencia, por atender mi llamado, invitarlos a que empiecen a desarrollar esa actividad. En este momento estoy calificando, yo me paro un poquitico a atender la calificación y luego les asesoro y realimento. Entonces, nada, agradecerles. Espero que sea una experiencia importante, que podamos ubicarla en el mercado, en el mercadeo que estamos trabajando, en toda esta estrategia mercadológica que les sirva para su vida profesional y que yo pueda ser una conductora de todo ese conocimiento que ustedes tienen, que para mí es muy significativo porque aprendo muchísimo. Nuevamente bienvenidos y pues exploren todos los entornos. La web conferencia se está grabando, pensaría que se las publico el día sábado a más tardar. Y si no, pues mañana, depende del peso que tenga para que bajen y la pueda publicar. ¿Bien? Y lo dejo abierto para que cualquiera de ustedes lo pueda observar y la pueda consultar el asistente y el no asistente. Hoy hice llamado a lista porque Teams nos genera la lista de asistencia. ¿Bien? Muy agradecida, les deseo una feliz noche, que descansen y nos estamos viendo en el curso. Buena noche para todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, que Gracias, estén hasta luego. bien, hasta luego. Gracias, buenas noches.